Estar pendiente de lo que pues tenemos que hacer porque se ocupa amén, este lugar para poder estar reunidos aquí. Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios. En este día yo quiero, ¿verdad?, invitarles a estar muy atentos a la palabra. Amén. Ocupamos, ¿verdad?, más que todo lo que el Señor mismo les invitó a mismo a sus discípulos en una ocasión. Les dijo: el que tiene oídos para escuchar, escuche. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Y la palabra esa, que el que tiene oídos para escuchar, yo creo que se refiere a las personas que de veras tienen hambre y sed de justicia y que quieren aprender, Amén, conocer, para poner por obra lo que se está mandando. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Les voy a invitar que abran sus Biblias en unos versículos que ya escuchamos nosotros ¿qué es el jueves? Dijo Pablo, ¿verdad? ¿Nombre de enseñanza? Amén. Bueno, Romanos capítulo 13. De ahí vamos a tomar, ¿verdad?, en este día. Y voy a pedirles que pongan mucha atención porque se ocupa de veras aprender, saber cosas que nosotros a veces pasamos por alto. Miren, Amén, el capítulo 13 de Romanos, del verso 11 hasta el final, que son 4 versículos, dice así: Amén, gloria a Dios. y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Bueno, miren, en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, que ya sabemos que es el tiempo, los últimos tiempos de nuestra era, más se dice de nuestra era, de nuestro tiempo, por causa de que nosotros somos los que somos llamados por Dios, ¿verdad?, a heredar y tener una herencia que tiene Él para darnos. Él ha invitado a un pueblo y ha querido sacarlo de las tinieblas a la luz. Y aquí está diciendo que es el tiempo, ¿verdad?, es el tiempo, es la hora de levantarnos del sueño. Sí, amén. Quizás hay un sueño, ¿verdad?, profundo, que a lo mejor ni siquiera sabemos que estamos viviendo. No se trata de un sueño corporal, ¿verdad? No se trata de un sueño que llegue a nuestra vida y que no podamos despertar. Se trata de verdad de que en veces sucede que el enemigo de nuestra alma, que en veces no falla de estar interrumpiendo, ¿verdad?, la vida y hacer pensar que nosotros estamos bien, o sea que mi persona está bien, yo estoy bien, nos hace pensar eso, ¿verdad? Y no nos deja ver en veces lo que nosotros tenemos. Así es, amén. Y como no nos deja ver lo que nosotros tenemos, únicamente lo que hacemos es ver para allá, ¿verdad?, lo que otros tienen. Ahora, se refiere, ¿a qué me refiero yo con estas palabras? No a lo que tienen económicamente nada más, no, a lo que está pasando en la vida, ¿verdad?, de los demás, ¿verdad? Y qué están haciendo. Y más que todo, no nos ponemos nuestros ojos a ver las virtudes, ¿verdad?, pues aquellas cosas que nos pueden ayudar para animarnos y saber que estamos echándole ganas a la vida eterna, ¿verdad?, que realmente hay un anhelo, hay algo que nos inspire para poder nosotros vernos como la Biblia enseña.
La Biblia enseña que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Y aquí está hablando unas palabras del versículo 13. Dice, andemos como de día. O sea, que sepamos que la gente nos ve, que todos nos miramos unos a otros. ¿Sí? Amén. Andemos como de día honestamente. ¿Saben qué es honestamente? Con verdad, con sinceridad, con seriedad, honestamente, no en glotonerías. ¿Qué es glotonería? Pues no en tantas, ¿verdad?, comidas de las cuales a nosotros nos perjudica en veces, ¿verdad? ¿De cuáles comidas? Pues aquí nosotros a lo que se ve, glotonería es aquel que tiene mucho apetito y come. Ese es un glotón, para que sepan. Entonces, aquí no se ocupa de entender qué es eso únicamente. Nosotros sabemos cómo podemos comer lo que no debemos comer, ¿verdad? Y lo que no debemos comer es a nuestro prójimo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Porque empezamos a comer esta cosa de que miren aquel y que ya te fijaste, y luego no nada más eso, ya empezamos a ahorcar y nos hacemos glotones porque nos comemos a todos. Y ese espíritu a veces no se quita, es difícil. Y por eso dice, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias. Aquí está una palabra que quizás a lo mejor nosotros decimos que no tenemos nosotros eso. Por ejemplo, la envidia. ¿Cuántos tienen envidia aquí? Levanten las manos. Levanten las manos que tienen envidia. ¿Tienen aire? Y quiero decirles una cosa, que la envidia allí está. Ahí está en cada uno. Allí está la envidia. Ahí está la envidia. Nomás que a veces no la mira uno. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? No la mira uno porque, digo una vez más, el enemigo de nuestras almas nos ciega para mirar eso que tenemos nosotros. Pero eso que hay en nuestra vida, lo que quiere Dios por medio de su palabra, que nos aconseja, cuando nos dice, hagan morir el viejo hombre, cuando está hablando Pablo a los Efesios, hagan morir el viejo hombre que está viciado en los deseos del error, y renueven el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en santidad de verdad. Amén. Aleluya. Bueno, ese espíritu en veces no se ve, pero en veces se hace manifiesto y aclaras. Ahora no nada más se trata de envidia de lo económico. Miren, si nosotros vemos en la escritura, hay de diferentes formas de entender las clases de envidia que se hacen manifiesto. Nosotros podemos ver y sabemos bien la historia de José el soñador, ¿verdad? Sus hermanos, ¿por qué no lo querían? ¿Qué es lo que pasaba con él? ¿Qué es lo que pasaba con estos hombres contra su mismo hermano? ¿Tenían envidia porque su padre lo quería más? Únicamente no, sino porque él les decía la verdad y tenían coraje contra él, y por obediente a su padre, ellos empezaron a criarse ese espíritu dentro, a hacerlo manifiesto, a sacarlo contra él. Y dice la Biblia que ya no lo trataban bien, nunca le podían hablar pacíficamente, siempre ásperamente, siempre quizás amenazándolo y tratándolo mal, siempre tratándolo mal. Así lo trataban sus hermanos a José. Hasta que llegó el tiempo que tuvieron la oportunidad de que ellos, andando pastoreando las ovejas de su padre, lo manda Jacob a ver a sus hermanos y a llevarles comida. José, con su corazón sincero, limpio, va y los busca en una parte, no están, le pregunta a los que andan por allí si los miraron, y les dijeron, ya le dieron orientación donde andaba. Cuando va llegando allá, que lo miran de lejos, ellos mismos dijeron, ay, ahí viene el soñador de sueños.
porque había soñado 2 sueños, se los había contado. Amén, así es. Ahí viene el soñador de sueños. A ver qué va a pasar con sus sueños. Ahorita vamos a ver. Vamos a hacerlo y deshacerlo. Y ya estaban de acuerdo a matarlo. A matarlo. ¿Hasta dónde llega la envidia? Estaban de acuerdo entre todos ellos a matarlo. Aunque unos no muy de acuerdo, pero de todas maneras apoyaban a los que estaban de acuerdo. A los muchos. ¿Verdad? Amén. Estoy contando esta historia porque ahorita vamos a ver un poquito más de lo que nosotros tenemos, y que no nos miramos, no lo vemos. Ojalá que no sea usted el que tenga eso que voy a decir después. Mire, la envidia llegó hasta agarrarlo, quererlo destruir, pero alguien quizás lo quiso libertar para que no muriera, y miraron un pozo y dijeron, echemos mejor al pozo, hombre. ¿Para qué lo vamos a matar? ¿Verdad? Y entonces, al echarlo al pozo, allá estando en el pozo, ellos estaban trameando de todas maneras deshacerse de él, de alguna manera. Cuando esto pasa, dice que vienen unos ismaelitas de camino. Esos eran gentes que compraban y vendían, eran mercaderes. Compraban esclavos y vendían esclavos. O sea, gente en ese tiempo, a eso se dedicaba mucha gente, a comprar gente para venderla más a él. Y sucede que en ese tiempo, allí donde estaban ellos, por ahí van pasando. Y al mirarlos, por librar a José, uno de ellos les dijo, ¿por qué no los sacamos y los vendemos a estos que van caminando ahí, hombre? ¿Para qué nos manchamos, nos gastamos de sangre con nuestro hermano? Y dijeron, bueno, pues de todo lado lo vamos a desterrar ya de nuestra vista. Qué bueno, ¿verdad? Se consolaron unos a otros y dijeron, ya lo vamos a deshacer de todo. O sea, como nomás lo que vamos a hacer es, para hacerle creer a mi padre que ya una fiera los destrozó y no supimos qué pasó con él, únicamente encontramos esta ropa llena de sangre, pues hay que matarlo algo, ¿verdad? Para echarla allí con sangre y ya mostrarle la ropa de José con sangre, ¿verdad? Y no sabían el dolor que iba a pasar su papá, porque era el muchacho que quería más de todos. Pero a ellos no les importaba ni el dolor de su papá, ni les importaba su hermano para nada. ¿Por qué? Porque la envidia ya había carcomido sus huesos, ya estaban podridos por dentro, como dice la Biblia. Bueno, ¿y dónde dice? Te voy a citar unos versículos. ¿Creen que te los proverbios, no los soberbios, lo dijo un hermano, los soberbios del mundo. Este es Proverbios, el libro de los Proverbios. Allí encontramos, primeramente quiero citarles estos versículos para seguir, ¿verdad?, en la enseñanza de este día. Lo que hace la envidia, miren hasta dónde nos lleva ese espíritu inmundo cuando empieza a trabajar y a salir a flote, de tal manera hasta la destrucción, ¿verdad? ¿Le sigue Proverbios, verdad? Proverbios capítulo 14, verso 30, pero si quieren miramos Job capítulo 5 y verso 2. Miren lo que dice Job. Y luego Proverbios 14, 30. Job 5, verso 2. Miren lo que dice. Dice, es cierto, dice, es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso lo consume la envidia. Oigan, ahora el capítulo 14, verso 30 de Proverbios. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, podrimiento de huesos. Tremendo, ¿no? Fíjense nomás ese espíritu que hace en la vida del llamado cristiano y de cualquier ser humano aquí en la tierra. Lo consume a la persona.
de envidia. Por eso es precisamente que nosotros encontramos en el diccionario qué significa la palabra envidia. Mi yerno Pablo rápidamente saca ahí qué significa la envidia. Allí saca rápido el teléfono, pero no trae el teléfono, no la va a sacar, ¿verdad? Pero la palabra envidia ya la saca. Ahorita quiero que lo lea ella. La palabra envidia. Aleluya. Miren, ¿qué significa? Ya está. A ver. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Mire. Tristeza o enojo, fíjense. De cosas, por decirlo así, que tienen otras personas, otra gente, que él quiere tener, pero la amargura de su vida es que no puede. Y se enoja. Y se enoja. Esa es la envidia. Paz de Cristo. Amén. Se enoja porque no puede tener aquello. Y cuando tiene, o sea que concede a Dios que le llegue algo, y como le llegó un poquito, amargura. ¿Cómo? ¿A qué le llegó tanto y a mí? Poquito. Mire, como por ejemplo eso que estaba pasando, que el gobierno estaba dando dinero. Me acordé de eso. Qué bueno. En veces a muchos les mandaron mucho, pero a los que nunca se nos mandaban, había gente que decía, pero ¿cómo a ellos que tienen más? ¿Y cómo a ellos que tienen más? Es que tienen ese espíritu dentro que nos hace que empuje, que revienten la palabra y digan, ¿cómo a ellos, cómo no a mí? Ciertamente. Es que eso nos está carcomiendo por dentro. El deseo de tener lo que no pueden tener en ninguna forma. Por eso dice, ¿cómo dice? ¿Es cierto? Es cierto, dijo Job. Es cierto que al necio lo mata la ira, o la ira lo mata. Pero también al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué es consumir? Lo deshace. Paz de Cristo. ¿Verdad? Lo deshace la envidia. Y Proverbios dice esto, ¿verdad? Ya lo leímos, el corazón apacible es vida. El corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia es pudrimiento de huesos. Job dice que lo consume y acá dice que se pudre. ¿Qué significa eso? Que esa gente, que toda esa gente que está en esa condición no está bien. Tiene una enfermedad bien grave, peligrosa. Peligrosa. Bueno, como ya le leí ahí, ahora seguimos. Miren, no nada más decía en lo económico, en lo espiritual. Ahora va a pagar a nosotros, a todos. Cada uno de nosotros tenemos, por parte de Dios, queramos o no queramos, porque somos llamados de Dios, tenemos un talento, un don. Pero en veces el don que tenemos no queremos cultivar porque deseamos el del otro. Miren, fíjense lo que les voy a decir, En el ministerio sucede de que ustedes me están mirando a mí, ¿verdad? Pero si yo estuviera allá, yo estuviera mirando al que está aquí, ¿verdad que sí? Y si yo estuviera mirando al que está aquí, que tiene don de milagros, don de sanidades, de todos los dones, y les voy a platicar de un hermano que ustedes quizás a lo mejor no alcanzaron a conocer, se llamaba Ignacio Enríquez. Él fue de los primeros que fueron a Tecucario. Él no predicaba grite y grite, ni tampoco decía aplaudan, griten, córranle, jamás. Él nunca usó esas palabras. Él leía la palabra pasivamente, hermanos, así hablaba. Pero ¿saben qué tenía el hermano? Al estar mirando a la congregación, todos los que estuvieran enfermos, él sabía cuántas enfermedades hay.
y decía, aquí está una persona que tiene un dolor que le corre de aquí a aquí, y dolor que de veras, y otra persona que tiene otro dolor acá y acá en las... A esas personas que estoy mencionando, quiero que pasen porque Dios quiere sanarles. Gloria a Dios. Aleluya, amén. No hay tanta gritería, no tanto aplauso, menos carreras. En ese tiempo ni siquiera se curaban las carreras, porque las carreras, pues solamente cuando íbamos a mirar carreras allá, ¿verdad? O en el hipódromo, ¿verdad? Pero miren, yo no estoy diciendo esto no con forma de burla, no. Estoy diciéndoles cómo Dios usaba a este hombre. Amén. 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 Con enseñanzas pasivas y no muy largotas tampoco, y empezaba a mirar a la congregación y empezaba a decirles de las personas que en ese tiempo empezó a llamar. Mi mamá casi ni creía, todavía no era ni cristiana ella, y empezaron a hacerse los servicios en la casa de mi mamá, porque no quisieron ir a la casa del hermano Manuel Ramírez, el tío de él que estaba cuidándole allá donde no quiso, y mi papá lo recibió. Entonces pasa de que estos hermanos llegaron allí, y el hermano Ignacio era de Tijuana, Baja California. Entonces, ya de las personas que él nombró, una de ellas era mi mamá. Y ella empezó a decir, pero ¿cómo este hombre me está mirando todo lo que tengo yo? Empezó a decir eso. ¿Cómo me está mirando todo lo que tengo yo? Y le digo, pasen esas personas que ya mencioné, porque Dios quiere sanarlas. Y mi mamá con toda vergüenza y todo, pero pues si yo ni creo casi en esto, pero ya ahorita estoy mirando, yo no sé cómo me está mirando este hermano todo lo que tengo. Amén. Pues pasó. Ella tenía cáncer, no sé de qué parte, pero cada semana tenía que llevarla a Zamora de emergencia. Y cuando sucedió esto que pasa, oró por ella y por los demás que pasaron enfermos. De ahí en adelante jamás volvió a ir a Zamora, porque quedó completamente sano. De eso jamás le regresó. Entonces, aquí dice Proverbios, el corazón apacible es vida de la carne. ¿Sí? El corazón apacible. ¿Sabían ustedes que cuando Elías estaba huyendo y allá lo hizo el Señor que se metiera a una cueva y que le iba a mostrar su gloria, que le miraría sus espaldas, su rostro no, porque no habría hombre que lo mirara y quedara vivo? Dice que lo entró en una hendidura de las piedras y empezó a llegar un viento recio que golpeaba las piedras, y dijo Elías, allí va a estar Dios, y no estaba Dios ahí. Y luego vino otra cosa terrible, dura, y dijo, allí va a estar Dios, y dijo, no está Dios ahí. ¿Sabe dónde estaba Dios? Dice que empezó un silbido suave, y ahí estaba Dios. Aleluya, amén. ¿Ven? Dios está en lo pasible, donde hay tranquilidad, Amén. Donde hay paz, como dice la Escritura. Sí, amén. Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Ahora les preguntaría a ustedes, ¿tendrían ustedes algo de lo que dice aquí que vamos a leer en Efesios? ¿Sí? En Efesios capítulo 4. Aleluya. Si no es en Efesios 4, ahorita buscamos la cita, como quiera, de todos modos. Yo nomás quiero, ¿verdad?, que miremos estas palabras. Efesios capítulo 4. Dice así. Gloria a Dios, aleluya.
Del verso 26 en adelante leemos. Oigan lo que dice: airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. ¿Sí? Consejos que está dando. Y luego dice, sigue: el que hurtaba, no hurte más. O sea, el que robaba. Antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar a los que padecen necesidad. Sigue el 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. A ver, repitemos ese versículo. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificación. ¿Para qué? Para que dé gracia a los oyentes. Sigue el versículo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Sigue: toda amargura, enojo, ira, voces, maledicencias, sean quitadas de vosotros, y toda malicia. Y luego la invitación es: antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Qué es lo que dice el verso 31? ¿Toda qué? El verso 31 dice: toda amargura. Ahora veamos lo que dice Santiago tocante a la amargura. Santiago capítulo 3. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que en este día, yo quiero, ¿verdad?, que sí sea para reflexión de nuestra vida. Amén. Estas expresiones de la palabra. Mire, primeramente, antes de ir a los versículos que quiero leerles, quiero que leamos primeramente el verso 1, capítulo 3, verso 1. Dice así: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede refrenar y gobernar su cuerpo. Amén. Quiero que leamos lo que sigue. Aleluya. Del verso 13 en adelante de ese capítulo 3, leemos esta parte y vamos a ver aquí unas expresiones de la palabra. ¿Quién es sabio? Hace la pregunta. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Demuestre, manifieste por buenas conversaciones sus obras, en mansedumbre de sabiduría. Sigue: pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es sabiduría terrena, animal y diabólica. El verso que sigue diciendo estas palabras: porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Donde donde hay envidia y contención. ¿Saben qué es contención? Son palabras que a veces no se entienden, ¿verdad? Ustedes saben discutir, ustedes saben entablar conversaciones, pero con discusión para pelear. Es contender, contención, pero es envidia amarga y contención. La envidia lo lleva a empezar a querer pelear a palabras, discusiones. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué me voy a ir? Porque les dije yo, el versículo
31 del capítulo 4 de Efesios. ¿Sí miraron lo que dice? Amén. ¿Toda qué? Amargura. Las palabras primero. Toda amargura. ¿Y de dónde viene la amargura? Envidia. Viene del corazón. ¿El corazón qué tiene? Paz de Cristo. ¿Qué tiene el corazón? ¿Verdad? Un espíritu que realmente no es bonito, que pudre los huesos, que pudre a una persona misma. Amén. Entonces, yo les había hecho la pregunta, ¿verdad? Que ¿cuántos tienen envidia? Pero dijeron que nadie, ¿verdad? Que bueno, que nomás yo tenga, ¿verdad? Y les voy a decir algo. No es bonito ese espíritu. ¿Saben qué? Hace desesperar a la gente. Y por eso, las gentes que vamos a decir, interpretan las palabras y escriben los diccionarios, por algo las escriben, por algo ese se llama diccionario de palabras, para entender las palabras que nosotros no entendemos, porque son palabras que no alcanzamos nosotros a verlas. ¿Qué está diciendo? Y como la Biblia, al transcurso de leer la Biblia, hay muchísimas palabras que no entendemos. Por eso ocupamos, en vez de ocuparnos allí en esa palabra, ¿qué dirá? ¿Por qué dirá esto aquí? A ir a un diccionario, ¿por qué lo dice? Y a ver si podemos explicar un poquito más lo que está diciendo ahí. Sí, amén. Amén. Para eso son los diccionarios. Bueno, entonces Job nos aclara un poquito qué es la envidia, el proverbista un poquito más, ¿verdad? Y Santiago un poco más. Amén. ¿Y queremos ver otros? Bueno, Sí, amén. miramos nosotros. Veamos nosotros lo que dice Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4 dice así, para cuando lo encuentren. Yo he visto, dice, asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre. ¿Contra quién? Contra su prójimo. Miren nomás. Eso es vanidad, dice, y es una aflicción de espíritu. Yo creo que estos hombres inspirados por Dios tienen grande razón de estar, ¿verdad?, haciendo estas aclaraciones. Y en el capítulo 4 de Santiago nos hace claro ahorita lo que está pasando. Miren, verso 1 y 2. Capítulo 4 de Santiago, verso 1 y 2. Y aquí nos está diciendo algo que está pasando ahorita en el mundo, y es lo que hace la envidia también. Sí, amén. Miren, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego habla: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego dice: pedís y no recibís, porque pides mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros derechos. O sea, para sentir satisfecha la persona, ¿verdad? Quiere todo aquello para la persona que no. Bueno, aquí nos hace mención de un ejemplo, nos lleva a un ejemplo de lo que sucede en el mundo. ¿Saben ustedes que aquí esta nación está en peligro de una guerra mundial? Esta nación. Miren, acabo de ver un comentario ahí. China ya le ha mandado mensajes aquí a Bahía, y le dice: el que juega con fuego se quema, Bahía. ¿Y por qué le dice eso? Porque China está defendiendo o está aposicionado de un terreno
que Biden, o sea, aquí en Estados Unidos lo pelean también. ¿Por qué lo pelean? ¿Qué está pasando? ¿Por qué quieren adueñarse de esos terrenos? ¿Por qué? ¿Será nada más porque son bonitos y quieren estar ahí? No, no, no. Es que la envidia de querer tener poder y de gobernar aquí, gobernar allá y gobernar allá y gobernar allá, eso es lo que los hace, los impulsa a una destrucción Cierto, amén. en esta tierra. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? ¿De dónde? ¿Ven? Ahora, el ejemplo, ¿de dónde vienen también las discusiones y las disensiones de aquí dentro de nosotros? ¿De dónde? Sí, amén. Amén. Y yo les decía que aquí entre nosotros, en el pueblo de Dios, hay envidias diferentes, ¿verdad? Sí, amén. Entre el ministerio, en veces sucede que el hombre, la persona que ya también está en el ministerio, quisiera ser igual a aquel. Pero le voy a decir en qué forma. Que cree que el don que tiene aquel, sea de sanidad, de milagros, sea de otras cosas, tenerlo él. Pero nunca se pone a pensar que quizás aquel lo tiene porque Dios quiso y Dios lo escogió para eso, Sí, amén. Y también otra cosa, que esa persona a lo mejor se pone a ayunar, se pone a orar, se pone a leer, se pone a consagrar su vida. Y yo, aquí de ancho, de Flojo. sí, de flojo y engordando, y quiero tener ese don. Y quiero tenerlo. Y es un deseo bueno, sí, pero malo. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hace lo que el otro hermano hace. Cierto, amén. Pero sí quiere tener. Quiere hasta quitarle el puesto, el lugar. Quisiera la fama que tiene de hermano ese, quisiera tenerla él. Y por eso, ¿qué dice el versículo primero del capítulo 3 de Santiago? ¿Qué dice? No, hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Sí dice eso? Amén. Y nosotros queremos ser todos maestros, y todo el mundo quiere ser maestro. No es lo que uno quiera. Si Dios nos da palabras o les da palabras a algo, qué bueno. Yo escucho muchos hermanos y yo miro que tienen esa capacidad de maestría, porque saben enseñar. Sí, Aunque estén torcidos en sus ideas, saben enseñar. Son maestros. Amén. Pero yo no me voy a igualar a ellos en ninguna forma, porque realmente a lo mejor no tengo yo esa capacidad, esa facilidad de palabras, ni tampoco de poder estar en esa medida de ese hermano X. ¿No? Yo estoy en el lugar que Dios me puso. Amén. Y yo quisiera conservar este lugar, cuando menos, de servir a Dios. Amén. Aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y decía yo el día de ayer, les voy a contar poquito porque estuvimos platicando, es temprano, ¿verdad? Amén, amén. Temprano, amén. Porque el día de ayer estuvimos allí, y, fui con mi hijo Ezequiel, que me había hablado y quería platicar conmigo, y luego llegué a casar, a pesar que mi casadita, no se debe casar, no se debe. No. Bueno, entonces estuvimos ahí platicando un rato, y yo quise pasarles una historia que la gente no conoce, y si la conoce la pasa por alto. Y la pasa por alto para su propio perjuicio. Los llamados cristianos. Nosotros los llamados cristianos en veces la pasamos por alto para nuestro propio perjuicio, o no leemos la Biblia. Una de dos. Sí, amén. Maestros que se dicen maestros, pastores y ministros, a lo mejor no leen la Biblia. Y le estaba diciendo que lo que Dios escoge, aunque nosotros digamos, pero Él sí lo escogió perfecto. En una ocasión dijo el Señor, ¿no le escogí yo a ustedes 12? Le dijo el Señor a los Sí, amén. Sí. Uno de ustedes es diablo. Sí, es amén. Dios escoge con sus propósitos a su pueblo. Entonces, pero mirándolo a nosotros, la descendencia desde antes, cuando Dios escoge al hombre que es amigo de Dios, Él lo habla así y lo dice que Abraham su amigo. Ahí mismo Santiago está hablando de Abraham, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia,
y Dios le llamó su amigo. Amén, amén. Abraham, amigo de Dios. Aleluya. Y decía, el amigo íntimo de Dios, escuchen lo que hizo. Paz de Cristo. Amén. Para que nosotros no veamos aquí, no nos miremos que nosotros ya tenemos alas y nos vamos para el cielo. Él fue amigo de Dios. Y él mismo, Dios mismo, da testimonio de lo que él hizo. Y él lo llama su amigo. ¿Qué hizo Abraham? Simplemente un errorcito tan pequeñito que ahorita nosotros lo vemos como el mundo entero. Ahorita. ¿Cuál? Pues simplemente obedecerle a Sara, su mujer, a que entrara a Agar, su criada, a fornicar con ella para tener un hijo. Fíjense, ese es el amigo de Dios. Amén. Él entró a la criada, Agar, y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Era de donde venían esos mercaderes Sí, amén. ismaelitas, Amén, así es. los cuales compraron a José para venderlo a Egipto. ¿Ven? Pero, pues ¿qué decimos? No podemos decir nada. Es el padre de la fe. Amén. Si hubiera sido en este tiempo y lo hubiéramos tenido como el ángel de la guarda, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo lo hubiéramos tener? ¿O cómo lo hubiera de tener aquella gente que se alarma tan altísimo Sí, amén. y que condena a los demás? ¿Cómo lo hubieran de tener ahorita? No hizo nada más eso, sino que ahora después obligó a Sara a que dijera que era su hermana, delante de Abimelech, un rey que asistía en ese tiempo en esos lugares. ¿Verdad, amén? Digan, hermanos, que lo que se fijó en los errores. Sí, pues, eso es lo que se fija el mundo llamado cristiano carnal, pervertido. ¿Verdad, amén? En eso, en vez de que nosotros nos fijemos para orar y darle un consejo a aquel, si podemos, es allí es donde llega la envidia. También nos lleva hasta allí para comernos a aquel hermano, para comernos a aquella otra hermana y hacerlo pedazos y trizas. Y no nada más nosotros, se los damos a otros a comer también, y se los damos a otros a comer, y se los damos a otros a comer. ¿Verdad, amén? Eso es lo que hace la envidia. Pudre su vida, la vida de aquella persona, y hace que se sigan pudriendo los demás, y se cumple lo que dice allá el apóstol que escribe a los Hebreos capítulo 12. Abran sus Biblias en el capítulo 12 de Hebreos, donde está la lista de la línea de los redimidos. Pero antes de eso, antes de hablar de la línea de los redimidos, no vamos a hablar ahorita, nomás quiero que leamos allí. Anoche les había dado la tarea el capítulo, pero no lo leyeron. ¿Verdad que no? Bueno, mire, aquí vamos a mirar. Aleluya. Hebreos 12 les dije, ¿verdad? Amén. Bueno, dice así, el capítulo 12, verso 14 en adelante, dice así: seguid la paz, oigan, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sin qué no vamos a ver a Dios? Sin paz y sin santidad. Sí, ¿Sí? amén. Sigue, mirando bien, que ninguno se aparte o deje la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida o os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué está pasando en todo el llamado cristianismo? Miren, hay que ver. Sí, amén. Hay que ver. En vez de ver un error y decirle a hermanos, ¿sabe qué? Está pasando esto en su vida. ¿Por qué no componer los pasos? Tenemos nosotros una salvación grande y no quiere Dios que la tengamos en poco. Sí, amén. Tener en poco una salvación tan grande es... ¿Qué quiere decir tener en poco? ¿Qué quiere decir tener en poco? A ver, usted. Ya tengo ayuda para que escriba y todo. Bueno, tenerlo como si no le importara a uno tener nada de eso. Sí, amén.
Y como la salvación es grandísima y no sabemos apreciarla, así la tienen como. A mí que me interesa eso. Amén. Nosotros somos llamados por parte de Dios y decimos que somos cristianos. Amén. Amén. Entonces hay que andar como cristianos. Aleluya, amén. Amén. ¿Cómo anduvo Cristo? Amén. Bien, ¿verdad? ¿En qué? En santidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual verdad, sin la cual santidad, nadie verá al Señor, nadie. ¿Creen ustedes que es santidad que yo ponga el mal y vitupere a un hermano? ¿O a una hermana? ¿Es santidad eso? No. ¿Me estoy santificando y purificando? Ninguna manera. ¿Estoy tratando de que se purifique y se santifique a aquellas otras personas? Estoy haciendo que la raíz que traigo yo, inculcarla allá, envenenar allá, envenenar allá, envenenar allá y envenenar allá. Esas raíces de amargura son las que llevan aquel espíritu envidioso para destruir a todos los que alcancen. Amén. A todos los que alcancen y que se dejen engañar, que se dejen convencer. ¿Sí? Por lo cual nosotros deberíamos de tener pendiente y cuidado de nosotros mismos. Amén. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ver por nosotros, mirar por vosotros mismos, dijo el Señor. Amén. Que vuestros corazones no sean cargados de glotonerías, ahí está la glotonería también, Amén. de embriagueces, de los cuidados de esta vida, y venga de repente aquel día, porque de seguro vendrá como un lazo, o sea, de repente y al castigo. Nosotros no somos invitados por parte de Dios para estar en esa posición y en esas condiciones para recibir eso. No. Nosotros somos llamados para librarnos de ello. Sí, amén. Aleluya. Quiero que me lean allí el versículo que ya leímos de capítulo 4, el verso 30. Y luego otro va a leer, por favor, el capítulo 5 de Gálatas y el verso 1. ¿Sí? Para que veamos nosotros algo importante. Para que veamos nosotros algo importante en la vida. Capítulo 4 y verso 30 de Efesios. Y capítulo 5, verso 1 de Gálatas. Y Romanos capítulo 6. Y allí les voy a decir los versículos enseguida. Nomás quiero, porque se está tratando de la libertad que Dios nos dio a nosotros para llegar a la salvación nosotros. Amén. Solamente necesitamos ocuparnos en saber. Amén. Y después en hacer. Amén. El verso que les cité del capítulo 4, verso 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, o sea, marcados, Sí, amén. para el día de la redención. ¿Qué es redención? Para el día de nuestra libertad de aquí, de esta tierra, y encontrar con el Señor. Esa es la redención, Amén, así es. la salvación. Y el capítulo 1 de Gálatas, verso 5, capítulo 5 de Gálatas, verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no vuelvan a ser esclavos en el yugo, por decirlo así aclaradamente, del diablo. Sí, amén. En el yugo diabólico que teníamos siempre. No vuelvamos a caer en ese yugo. Y Romanos capítulo 6, ahí en Romanos capítulo 6, ahí está hablando de cómo Dios nos libertó, porque está hablando del bautismo, pero después de eso, de hablar del bautismo, habla de la libertad. Romanos 6, ¿ya lo tienen ahí? Amén. Qué bueno. A ver, léame del verso 18 en adelante, por favor. Amén.
Siervos de la Siervo de justicia. la justicia, hablo como hermano por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad, Iniquidad, prestatar de vuestros miembros al pecado. a la injusticia, a la iniquidad, así ahora para Dios presente en vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Miren, y sigue de ahí adelante hablando de la libertad. ¿Cómo nos hizo libres el Señor? ¿Cómo nos hizo libres? ¿De qué? ¿De qué? Del pecado y de la muerte. Amén. De eso nos hizo libres. Sí, amén. A esa libertad se refiere Pablo cuando está hablando a los Efesios. A esa libertad se refiere Pablo cuando está hablando a los Gálatas. A esa libertad se refiere el mismo Señor cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aleluya. Y a esa clase de libertad está hablando el apóstol Aleluya. Pablo y Gloria a el mismo Dios. Señor, Amén. para que entiendamos que no es la libertad de andar gritando y corriendo nada más, sino que la libertad es de guardarse uno en santidad y no ser esclavo otra vez de la maldad, del engaño y de la falsedad. Amén. ¿Sí entienden? Amén. Bueno, Aleluya. y entonces ya me pasé por mucho tiempo y mucho rato gritando. Yo no quería gritar. Bueno, yo quería invitarles en el nombre de Jesucristo, hermanos, hermanas. Amén. Veamos nosotros, si en nosotros ha habido esa comezón en algún tiempo, en algún tiempo de que por allá quieren hacer una raicita de envidia. Dios nos ayude, amén. A lo mejor no, ¿verdad? No, eso casi no nos visita. Eso, pues sé que no le damos chance de que nos visite. Dios nos ayude, amén. Miren, les voy a platicar algo en nuestro principio en Atebucari. Principio de la obra y empezó a crecer. Los hermanos iban de aquí. Yo nomás pues para aclararles un poquito de organizaciones que no tenemos. Los hermanos iban de aquí y con nosotros, pues todos estábamos necesitados, todos. Llevaban en veces una mochilita de ropa y la dejaban ahí para que, a ver qué decía a los hermanos ahí. Y si la dejaban ahí, para que agarrara a cada quien lo que ocupara. Una sola persona se llevaba la mochila. Amén. ¿Qué significa eso? Que tenía necesidad, ¿verdad? Que no quiso compartir, ¿verdad? No, es que la envidia sale a fruto. Dice: este para mi hijo, este para mi pariente, para mi primo, para mi tía, para mi fulano, para a nadie me dejó nada. ¿Qué hizo claro allí que tenía? Y si le hubiéramos preguntado: hermano, ¿usted tiene envidia? Eso, ni sé qué es eso. No sabe ni qué es eso. Les voy a aclarar un poquito más de otras cosas y ya voy a callar, porque el sueño llega y el calor está caliente y yo no puedo estar. Aquí no, yo no me duermo porque estoy hablando, ¿verdad? Pero ustedes siempre el calor. Amén. ¿Qué les dije que iba a hacer? Otra cosa. Nos iba a aclarar otra cosita. Decía, esos puntos parece no mirarle, ¿verdad? No mirarle y no los entiende uno, que los tiene uno. Pero nadie de aquí de esta tierra se escapa de tener ese instinto envidioso. Amén. Así es, amén. Que en veces, aunque no quiera, lo hace manifiesto. Miren, tan sencillo, cosas tan simples. Andando piscando fresa. ¿Qué más te voy a decir? Piscando fresa. Y no, yo me lo voy a dar porque quiero agarrar de caiga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agarrar más cosas. A ver, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que quiere? Miren, es que nosotros mismos ni siquiera sabemos que ahí está. La hacemos manifiesta. ¿Tienes envidia?
Eso, no sé qué es eso. Yo no, pero quiero ganar más que él. La tapamos. Yo no, pero quiero ganar más que él. Es más, en que quiere uno ser mejor trabajador que el otro. Le escondemos ahí. O ganar más que los demás. ¿Sí, pues? Y no sabemos qué es el tiempo. Amén. Miren ustedes. Amén. Hermanos, ocupamos hacer morir ese viejo Amén, así es. Aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad que yo no hago acepción de personas ni de mí ni de ustedes, menos de otras personas, porque todos estamos quizás atacados de eso y en veces lo ocultamos tanto que lo damos a ver manifiestamente y yo no sé que lo llega y se manifiesta y yo no soy. Hermanos, hermanas, la envidia arrastra al ser humano. Pero hay un libertador. Amén. Aleluya. Hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres. Y este se llama Jesucristo hombre. Por eso es que hasta este tiempo hay muchísimos, miles y millones de predicadores, enseñadores, doctrinadores y todo eso, que quieren ellos un puesto para tener y poder exprimir. Y a eso lo lleva la envidia, a esa clase de personas. Sean lo que sean, se llamen apóstoles, se llaman discípulos, se llamen maestros, se llame lo que se llame, teniendo ese espíritu y que esté exprimiendo al pueblo, no es de Dios, lo dice la Biblia. Así es, amén. No es de Dios, yo no lo digo, la Biblia lo dice. Amén. Usted, quien sea, o yo, no somos de Dios si tenemos ese espíritu para estar exprimiendo y para estar viviendo cómodamente nosotros. Porque eso es envidia, querer tener. Y yo, para mí. Cuando la Biblia está llena de consejos diciéndonos, no busque tu propio beneficio, busque el beneficio de los demás. Amén. Pero eso se le pasa por alto a uno. Eso no lo ve uno, ¿verdad? Qué tristeza. Amén. Agradezco a Dios cuando menos el Señor me ha ayudado para cuando menos invitarles a ustedes a suplir lo que haya para la necesidad de aquí y en veces para poder ayudar a alguien, si se puede ayudar a alguien. Amén. Agradezco a Dios por eso y no quiero que me quite ese sentir a mí, jamás. Yo quiero antes, más bien, siempre pedirle a Dios que me ayude para hacer el bien, aunque me vituperen, me desgarren, me coman por donde quieran, como quieran comer, pero yo no quiero esa comida. Yo quiero más bien mantenerme cuando menos en ayuno. De eso es. Ojalá que me mantenga un rato bueno, ¿verdad? El ayuno de eso. Y también corporalmente les invito para hacerlo en nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque solamente así podemos dominar las pasiones deshonestas. Amén, así es. Esas son pasiones deshonestas que nos llevan a la destrucción y muerte. ¿Verdad? Amén. Entonces, por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, yo no sé si ustedes también que tienen necesidad de que oremos un ratito aquí todos, si quieren pasar en el nombre de Jesucristo y pedirle a Dios que si tenemos Aleluya. eso, porque nosotros decimos que no lo tenemos, pero que si tenemos eso, que a lo mejor si lo conocen, pudiéramos pedirle a Dios Gloria a Dios, amén. que nos ayude a librarnos de ello en el nombre de Jesús. Oramos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra, Eres el único que puede, Señor, y has podido. desde el siglo, Señor, Y has hasta el tenido, siglo, Padre tú amado, eres bien Dios. glorioso Dios. Vuelves al hombre hasta Mirar, ser Padre amado, quebrantado, oh desde los Dios mío, cielos. y dices, Y ves, convertidos Padre Santo, hijos de lo los hombres, profundo del corazón. porque 1000 años delante de tus ojos son Seres como el día de ayer que humanos, pasó, Jesús. como una de las vigilias de la noche. Hazlo pasar, Señor, Quieres y como anhelas y fuente. deseas que salga, Son como Padre sueño, bendito. oh Dios mío, Dejada ser viviente. como la hierba que en la mañana florece y crece, Señor, y en la tarde es cortada y se seca. Oh, Padre Porque con tu bendito, furor somos consumidos, y con tu ira somos consumados, oh Dios mío. pedimos en el nombre de Jesús, Hiciste, Señor amado. Señor, pusiste Usted sea aquel, Padre bendito, pueda limpiar, pueda purificar, Dios pueda mío, santificar, amado. pueda quitar, Señor. Enséñanos,
Y ayúdenos, Dios mío, Padre, de Jesús, se lo rogamos, para su obra, y poder, Señor, poder de tu presencia, Señor, llegue, y encuentra las fuerzas, almas que en ti lo toquen, Señor. Que podamos ver, como niños recién nacidos, y limpie ese alma de tu espiritual baño. Oh, Dios, es adorarte, es tocar nuestro corazón, que mi adoración sea Vamos en esta tarde a despedirnos, agradecidos por estar. En el nombre de Jesús. En Dios el nos nombre de ayude Jesús hay y victoria. proteja nuestra vida, nos haga entendidos, ¿verdad? Gracias, Nos haga entendidos, que nos haga ver, como dijo el salmista, exaltado eres. lo que no oponga al infinito. Oh, glorioso Jesús, eres maravilloso. Y el salmista dijo, yo te haré entender y conocer el camino en que debes caminar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar un coro y así nos vamos a despedir. Aleluya, gloria a Dios.